Estamos ya a un paso de la Cuaresma, ¿verdad? De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero vamos a orar. Y antes de orar, por cortesía, quiero presentarles a mi invitada de esta tarde. Tengo conmigo a Sandra Sato. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Bien. Sandra, y de esto también vamos a hablar muy en detalle, es laica consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación con base en Lima, Perú. Yo sé que en Lima están ahora vueltos locos viendo a una peruanita, así que vamos a hablar mucho de esto. Pero antes de entrar en más detalles, permítanme que hagamos una breve oración. En 2 días entramos en Cuaresma, miércoles de ceniza. ¿Qué tal si hacemos ya una oración pidiéndole al Señor que aprovechemos muy bien esta Cuaresma? ¿Te parece, Sandra? Me parece excelente. Señor Dios, Padre nuestro, a ti que te has dignado redimirnos con la preciosa sangre de tu Hijo, al iniciar esta Cuaresma que se avecina, te ofreceremos durante todo este tiempo hacer oración más frecuente, leer y meditar más tu palabra en la Biblia, analizar las raíces de nuestros pecados para convertirnos más a tu Hijo, a quien deseamos imitar y seguir para toda nuestra vida. Amén. Bueno, antes de hablar de otro detalle, quiero mandar un saludo, Sandra, porque sé que me están viendo 2 nietos que tengo en el fin del mundo, en Ushuaia, Argentina. Wow. Y yo sé que está Marcos y Pedro Alonso viendo, así que Marcos y Pedro, un beso de abuelo hasta allá, hasta el fondo del mundo, Ushuaia, Argentina. Bien, quiero compartir brevemente, antes de entrar con Sandra, algo que quizás ustedes han leído, pero que quiero explicarles un poquito más. EWTN ha demandado al gobierno del actual presidente Barack Obama, ha demandado en las Cortes de Alabama, porque EWTN es una entidad que tiene cerca de 300 empleados y se cubre, su seguro lo cubre esta estación EWTN. Esta ley que el señor Obama ha lanzado pide que las compañías de seguro de grupos, como el caso nuestro, grupos católicos, provean a sus empleados, especialmente a las empleadas, con todo lo que son los anticonceptivos. Nuestra fe católica no permite en ninguna manera el uso de anticonceptivos. Por lo tanto, nosotros no podemos ir contra nuestra propia conciencia y nuestra propia fe, proveyendo algo que no aceptamos a nuestros empleados. Esta ley del señor Obama viola la Constitución de los Estados Unidos, que hace una separación entre Estado e Iglesia. Por lo tanto, el Estado no puede imponerle o dictarle a la Iglesia qué tiene que hacer en cuanto a su fe. Así que esta ley va contra la misma Constitución de los Estados Unidos y viola completamente los derechos religiosos de grupos religiosos, como repito en este caso, EWTN. Por eso es que EWTN ha tomado la decisión de demandar en la Corte a esta ley que ha sido impuesta por el señor Obama. El viernes pasado, el señor Obama declaró en los medios de comunicación que él iba a permitir que las instituciones religiosas no tuvieran la obligación de proveer anticonceptivos a sus empleados. Esto lo dijo en televisión, Sandra, pero en la práctica la ley no ha cambiado. Quiere decir que continúa esta obligación de proveer anticonceptivos a nuestros empleados, concretamente a nuestras empleadas, obviamente. Esto nos pone en 3 puntos que queremos que usted entienda para que ore por nosotros. Primer punto es hacerlo del avestruz, meter la cabeza bajo tierra y obedecer. No lo vamos a hacer. Segundo punto sería quitar el seguro de nuestros empleados y decir que cada empleado se las arregle como pueda.
Pero esto iría también contra la ley, porque estamos obligados a proveer seguro, y esto le costaría a la estación más de $600,000 en costo de, ¿cómo sería?, de cargos que nos pondrían, de sanciones que nos pondrían. La tercera opción es la que hemos tomado, es ir a demandar nuestros derechos. Esto es muy rápidamente lo que está sucediendo para que no le cuenten por otro lado. Les pedimos mucha oración, porque estamos defendiendo en primer lugar lo que son nuestros valores y nuestras creencias religiosas. Lo estamos defendiendo y lo vamos a defender si es necesario con la vida, Sandra, porque estamos defendiendo lo más básico, el principio más fundamental de nuestra fe, que es el derecho a la vida y el de no permitir por ningún lado nada que vaya en contra de la vida. Así que les pedimos mucha oración. Los obispos norteamericanos, la Conferencia Episcopal Norteamericana, también han levantado muchísimo la voz contra esto, están también apoyando que esto se retracte, pero que sea la abolición de esta ley, y no como ha hecho el señor presidente Obama, que ha dicho sí, ustedes van a quedar exentos de eso, pero de hecho la ley continúa, no ha cambiado absolutamente nada. Les pedimos muchísimo su oración. ¿Cuento con tu oración, Sandra? Cuentas con mi oración y la de toda mi comunidad. Bueno, pues qué bueno que cuento ya con la oración de un grupo muy comprometido de laicos y laicas de las cuales vamos a hablar en un momento. Bueno, ustedes han visto ya la carita de Sandra y seguramente se preguntan, bueno, pero Sandra, has dicho, Pepe, que es originaria de Perú, ¿cómo es que tiene rasgos tan lindos, rasgos tan orientales? El apellido quizá les dice un poquito, Sato, pero tu apellido japonés es... Los dos son japoneses, Sato y Sakaguchi. Sato y Sakaguchi. Mis 4 abuelos eran japoneses. Ajá. Porque tengo entendido, si estoy correcto, Sandra, de que a Japón han llegado inmigraciones muy grandes del pueblo japonés. Así es. En el Perú hay una colonia japonesa muy grande, muy activa, que llegaron alrededor de los años 30, 40 más o menos, al Perú. Ajá. Y que fueron muy bien acogidos por los peruanos, ¿no? Ajá. De hecho, tengo entendido que tuvieron ustedes un presidente, el señor Fujimori, ¿verdad? Así es. Que era también de origen japonés. Era de origen japonés, sí. Bueno, porque todavía vive, me parece. Sí, bueno, tiene muchas acusaciones y está en la cárcel ahora, pero lamentablemente no tuvimos una buena experiencia con un presidente de origen japonés, de ascendencia japonesa, pero sí. Tuvimos un presidente de ascendencia japonesa. Yo actualmente soy una tercera generación, ¿no? Mis abuelos son los originarios de Japón y yo soy la tercera generación, digamos, que ha nacido ya en el Perú. Ajá. Entonces me considero peruana y japonesa, de repente un poco más peruana, pero también con fuertes raíces y valores japoneses, ¿no? Ajá. Entonces, ¿son tus abuelos quienes emigran hacia Perú? Así es. Mis abuelos, los 4, en diferentes momentos, emigran al Perú. Y al llegar al Perú toman contacto con la fe católica, ¿no? Una anécdota que a mí me gusta mucho contar, porque para mí es una experiencia muy especial, es que uno de mis abuelos, el abuelo por parte de mi mamá, en un momento de su historia se enfermó de apendicitis, que en ese momento era una enfermedad muy grave, y lo llevaron a una clínica que estaba llevada también por unas monjas francesas. Entonces él todavía no hablaba muy bien el español, y no había mucha manera de comunicarse entre él y las monjas y las enfermeras. Pero él sentía, porque yo pienso que los japoneses tienen un sentido religioso y una sensibilidad especial muy grande, que el trato que le daban las enfermeras, que no era malo, era muy distinto al trato que le daban las monjas. Entonces le comentó a mi abuela que él deseaba que sus hijas, que eran 4, fueran pertenecientes a esa religión de estas señoritas, estas monjitas, que lo habían tratado con esta delicadeza, ¿no? Y es por eso que él se bautiza y bautiza a todos sus hijos en la fe católica. O sea que, en otras palabras, estas monjitas se evangelizaron con su amor puesto en acción. Con su testimonio. Con su testimonio. Y yo les debo parte de mi vocación, probablemente, a la caridad de estas monjitas en la atención a mis abuelos. Bueno, porque si usted conoce un poco de la historia de Japón, si usted conoce un poco del pueblo japonés, usted sabrá que el catolicismo no es ni mucho menos la religión oficial en Japón. Tienen 2 religiones mayoritarias, uno es el sintoísmo, y la siguiente es el budismo.
Claro que también por la historia sabemos que San Francisco Javier, un misionero, hizo tremenda labor de evangelización en Japón y actualmente hay una iglesia católica fuerte en Japón. Sí, hay pero una no son mayoría, por supuesto. No, somos una minoría. Ajá. Una minoría grande. Así que interesante, tus abuelos vienen siendo ellos sintoístas, o sea, esa es su religión ancestral, la religión de sus abuelos seguramente de muchísimas generaciones, porque es una religión prehistórica, el sintoísmo en Japón. Llegan a Perú, casi no hablan español, no habían sido nunca instruidos en la fe cristiana, en el catolicismo, y por este contacto con estas monjitas, dice, yo quiero que mis hijas pertenezcan a la religión de estas mujeres. Así es. Y se bautizan ellos mismos también, ¿no? Ajá. Entonces, yo pienso que la experiencia cristiana de mis abuelos es una experiencia que si bien no está instruida por la catequesis de la fe, que es un poco lo que pasó conmigo, y eso ya entra después en la historia de mi vocación, sí era una experiencia de percibir la riqueza de la fe católica, de la fe cristiana. Ajá. ¿No? Entonces, si bien, como te estaba diciendo, yo hasta en mi época de adolescente no era una persona creyente, ni mi familia era una persona creyente, sí éramos bautizados y teníamos un gran respeto por la religión católica, ¿no? Pero nos faltaba un poco esa formación cristiana que fue la que yo recibí al prepararme a la confirmación, que es donde empieza un poco mi historia vocacional, ¿no? Ajá. A ver, cuéntanos un poco de Sandra, cuéntanos. Bueno, cuando yo tenía alrededor de 15 años, venía la preparación para los sacramentos, en concreto la preparación para el sacramento de la confirmación. Entonces, yo encontré en estos jóvenes, un grupo de jóvenes que vino a preparar a mi colegio para el sacramento de la confirmación, una alegría muy particular que me llamó mucho la atención. En esa época, además, como todo joven, yo tenía una gran pregunta sobre el sentido de mi vida, una gran pregunta por la felicidad, no esa alegría que pasa, no esos buenos momentos, sino una alegría que se queda, una felicidad auténtica. Y me daba la impresión de que estas personas tenían algo especial. Entonces, un poco por eso fue que me metí en la preparación de la confirmación. Y bueno, hubo un momento muy especial en mi vida, que fui a un retiro, que era parte de esta preparación, y a través del sacramento de la confesión, primero, y después de la Eucaristía, rezando delante del Santísimo mi penitencia de la confesión, que no me confesaba desde mi primera comunión, imagínate, tuve un encuentro muy, muy fuerte, muy especial con el Señor. No te digo que se me aparecieron luces ni nada de cosas raras, pero sí sentí una experiencia muy profunda, existencial, de un amor muy grande. Ajá. Y junto con eso, de un llamado que no entendía muy bien yo en ese momento, pero un llamado de parte del Señor de que me entregara totalmente a Él, que lo siguiera, ¿no? Entonces yo salí un poco confundida de esto, de esta experiencia, de esta oración, porque no entendía bien qué cosas lo que Él me pedía, ¿no? Pero tenía la experiencia interior profunda de haber escuchado ese llamado de Dios y haber experimentado su amor y su misericordia profunda conmigo. Es que tú has mencionado algo que es importantísimo, Sandra. Cuando nosotros estamos en la presencia de Jesús eucarístico, está Jesús cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está ahí. Ahí está Él. No es una idea que nosotros nos formamos, no es si yo creo, independientemente que yo crea o no crea, Él está ahí. Y cuando simplemente, así como tú te pones delante de esa presencia, podemos experimentar en muchas formas esa presencia de Jesús. Esa voz, como tú dices, quizá un poco misteriosa en un momento, pero está ahí. Y yo me hago esta pregunta, Sandra, ¿cuántas veces nosotros pasamos por una iglesia que pudiéramos bajar a hacer una visita al Santísimo y lo ignoramos? ¿Cuántas veces nos perdemos ese momentito como el que tú tuviste, ¿no? Que puede ser un momento que puede cambiar nuestra vida en un momento dado. Así que fíjate cómo en un momento empezó realmente la claridad para ti que había una vocación, un llamado. Así es. ¿Verdad? Así es. Y que no solamente que existía un Señor, sino que me amaba de tal manera que me quería para sí, ¿no? Con esa claridad, ¿no? Siendo joven, no siendo instruida en la fe, o sea, tuve una claridad muy grande de un Señor que me pedía todo, pero que me lo daba todo, como le gusta decir al Papa Benedicto XVI. Y esto, ¿no? A los 15 años. Y esto a los 15 años. En plena teenager, como llamamos. En plena teenager. Ajá. Que a esa edad, muchas de las jovencitas lo que menos piensan es que Dios me quiere para mí, ¿verdad? Sí, por eso es que yo siempre aliento a los jóvenes a abrirse a lo que Dios
les pide, ¿no? Es una experiencia que en el fondo termina llevándote a tu felicidad. Lo que el plan de Dios quiere para ti, y en el momento en que Dios te llama, puede ser en cualquier momento de tu vida, siendo joven, siendo un poco más adulto, pero hay un momento particular en la historia en que Dios llama, ¿no? Y llama ya sea a la vida matrimonial o llama a la vida consagrada, ¿no? Porque tanto al Papa Juan Pablo II como al Papa Benedicto XVI les gustaba mucho hablar de lo que se llama la cultura vocacional, ¿no? Porque ambas son vocaciones. Seguro. Y todos debemos preguntarnos por nuestra vocación. Qué bueno que aclares este punto, porque mucha gente piensa que vocación es exclusivamente al llamado a la vida consagrada, en el sentido o sacerdote o religiosa, y no es así. Vocación es el llamado. Y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros en 1000 o más formas que podemos nosotros responderle ese llamado. Puede ser soltero, puede ser casado, puede ser como médico, puede ser como enfermera, puede ser como laica consagrada. En fin, hay una infinidad de formas en que Dios nos puede llamar para que le sirvamos ahí. Tú sabes, una de las grandes revelaciones que tuvo San José María Escrivá de Balaguer fue que el llamado que Dios nos hace es ahí donde tú estás. Así dice él. Dios te llama ahí donde tú estás, ahí te está llamando, esta es tu vocación. Ahora, respóndele y vas a encontrar la felicidad. ¿Y qué pasa con tu familia cuando Sandra sale y viene y les dice, no sé? A ver, cuéntanos cómo tú vas definiendo esa vocación. Bueno, este grupo de jóvenes que te cuento que fue con el que yo me encontré, era un grupo de chicas que estaban cuestionándose la vocación hacia la vida consagrada, ¿no? Formaban parte de lo que conocemos hoy como la familia Sodalite, ¿no? Que es fundada por Luis Fernando Figari, que es un laico, que permaneció siendo laico consagrado, sigue Fundación peruana, una fundación pero que peruana. se ha extendido, ya es Sí. internacional hoy día. Cuando yo los conozco, cuando ya las conozco a ellas, todavía la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, que es la comunidad a la que yo pertenezco, no estaba fundada. Entonces era la inquietud de un grupo de chicas que querían vivir algo. Entonces comprenderás que para mi familia fue un poco difícil al principio entender que yo quería unirme a algo que todavía no estaba fundado ni siquiera, ¿no? Ajá. Entonces Tus papás tenían otros planes para ti. tenían muchos planes para mí. Y yo misma tenía muchos planes para Claro, mí, ¿no? Que eran claro. difíciles de renunciar. Oye, y planes buenos. Sí, no, Porque no eran planes necesariamente malos. es que Dios, iba yo en el camino de la perdición y Dios me sacó de ahí. No. Ese fue mi caso, pero no es el caso de todo el mundo. Ajá. No, eran planes buenos. Yo tenía la intención de casarme, tenía la intención de tener una carrera y de muchas cosas que aparentemente son exitosas en el mundo. Claro. Y debo de confesarte que sí me costó mucho renunciar a ellos. Pero el atractivo de lo que Dios me ofrecía era tan fuerte y tan grande que de alguna manera pude ser capaz, con la gracia de Dios y la ayuda de esas personas que me acompañaron con mucha paciencia y con mucha caridad, para ayudarme a responder a mi vocación, ¿no? Sandra, yo soy muy preguntón. ¿Qué te ofreció el Señor que fue tan hermoso para dejar quizás un marido, hijos? Te ofreció la perla, pero ¿cómo fue esa perla tuya? Para mí, fundamentalmente fue encontrar un sentido en mi vida. Entonces, entender que mi vida tenía una razón de ser, y era amar. Y poder amar en libertad, sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de obstáculos. Una manera de poder ser yo misma amando a las demás personas. Y que eso me hacía muy feliz. ¿No? La perla, el Señor me la presentó de esa manera, porque como yo te decía, desde muy chica yo anhelaba la felicidad. Y para mí era un concepto que tal vez era imposible de alcanzar, no era algo en el cual uno soñaba o que se conseguía en la vida eterna. Pero lo que Dios me prometió era el 100 por 1. Es decir, esa felicidad, esa sobreabundancia de amor aquí en la tierra. Ahora, tú mencionaste algo que quizá haya chicas y chicos que pasan por este proceso. Tú sientes que el Señor te llama. Hay un momento como que dices, bueno, ¿a qué me llama? ¿Cuál es el proceso de discernimiento? ¿Quién te ayudó a discernir? ¿Cómo fue que tú fuiste, ahora estoy poniendo tu GP en la dirección correcta del llamado? Ajá. Bueno, yo tuve la bendición de tener una persona que me fue guiando, ¿no? Una persona que ya había recorrido un camino espiritual anterior y que tenía experiencia en su propia vida cristiana, tenía una madurez en su vida cristiana, que me fue guiando primero por la vida cristiana, ¿no? Porque lo primero que yo tuve que hacer fue informarme en la fe y crecer en una vida de oración, crecer en las prácticas de la vida cristiana, y desde allí comenzar a entender o categorizar este llamado que Dios me estaba haciendo. Esto que tú mencionas es lo que podríamos llamar un director o directora espiritual. Así es. Alguien que realmente te ayuda a discernir
por dónde va ese llamado o por dónde es que tú puedes responder a ese llamado. Es importante, Sandra, porque muchas personas y muchos católicos como que esto dicen, esto no, esto es del pasado. Eso de un director espiritual yo ya no lo necesito. Qué importante es, ¿verdad? Es muy Tener importante. alguien que nos pueda, dos cerebros y además, sobre todo ya en las cosas espirituales, pueden discernir mejor por dónde está el llamado del Señor y la respuesta. Así es, porque el que llama es Dios. Claro. Quien actúa es el Espíritu Santo, pero se vale de personas, se vale de medios concretos, ya sea, bueno, como te digo, para mí fue fundamental la consejera espiritual que yo tuve, pero también se vale de otros medios a través de los cuales nos va haciendo audible esta llamada, ¿no? Puede ser una lectura, puede ser una oración, pueden ser tantas maneras creativas que Dios se vale para poder hacer escuchar su llamado de amor, ¿no? Y entonces ya una vez que tú estás en este proceso, vas dando pasos, primero la instrucción, la formación más en tu fe católica, y después ya en la respuesta a este llamado. Ahora, es interesante esto. Esta obra que tú mencionas, el Sodalicio de Vida Cristiana, es realmente una fundación peruana, pero que se ha extendido y que tiene varias ramificaciones. Así es. Tengo entendido que tiene para matrimonios. En este caso había un grupo de chicas que tenían inquietud, entonces se forma una rama, por llamarlo así, para mujeres. Así es, que es la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, que es Ajá. una sociedad de vida apostólica fundada en el año 1991, tenemos recién 20 años de fundación, y que estamos presentes ahorita en Australia, en Europa, en varios países de América Latina y en los Estados Unidos. Ahora, antes de que vayamos a la fundación, déjame volver a Sandra. ¿Qué querías tú estudiar? ¿O qué estudiaste? ¿Qué pasos fuiste dando ya en tu adolescencia madura? Bueno, yo quería estudiar administración y quería tener alguna participación en política, incluso. Quería cambiar mi país. Oye, los japoneses entonces querían gobernar Japón, ¿eh? Quería poder cambiar el mundo, como todo joven yo creo que en el fondo de su corazón tiene. Y me di cuenta al escuchar ese llamado de Dios que por ahí no era el camino, ¿no? Que el camino iba más en el cambio del corazón de cada persona y en concreto a través de mi vocación de poder ayudar a otros a seguir a Jesucristo. Ajá. Entonces, yo soy teóloga, estudié teología. En estos momentos me encuentro realizando un doctorado en la ciudad de Roma. En estos momentos. En estos momentos, sí. Ok. Pero esto, ¿cómo empieza en Perú? Entonces, dejas la administración Sí. y ¿a dónde te enfocas? Fui a estudiar a la Facultad de Teología de Lima y hago mis estudios ahí hasta la licenciatura. Y bueno, eso se fue plasmando de distintas experiencias, ¿no? Oye, pero ¿no que nada más los teólogos son hombres? No, también somos pocas las mujeres, pero las sabemos. Ajá. Y el Papa Benedicto XVI ahora ha pronunciado varias catequesis el año pasado Mira la sobre sonrisa que tienes, ¿eh? mujeres teólogas. Ajá. Sí, porque siempre se habla de los teólogos en masculino, ¿verdad? Sí. Pero qué interesante que tengo aquí enfrente de mí una teóloga, así que me tengo que cuidar de no decir ninguna herejía, porque si no me mandan a la Inquisición. Sabes que es muy curioso porque la tesis que yo hice sobre en mi grado de licencia fue sobre el aporte que hizo Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem sobre el tema del papel de la mujer en la Iglesia. Ajá. Así que una de las cosas que descubrí justamente es cómo Sandra, el carácter... No me Sí. puedo ya quedar de hacerte una pregunta que es importante. Hay muchas mujeres que acusan a la Iglesia Católica y acusan a los papas de antifeministas. Incluso, desgraciadamente, hay grupos de mujeres dentro de la Iglesia que están en pelea, llamémoslo casi así, con la Iglesia, porque dicen que en la Iglesia no hay lugar para las mujeres. Tu tesis, acabas tú de abrirme una ventana. Tu tesis es sobre la teología de Juan Pablo II, sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Así es. Es un papel auténtico, real y de grandísimo valor. Sí, y simplemente para ponerte un ejemplo clarísimo, la figura de la Virgen María. Claro. Ella, como ningún cristiano, es exaltada como una mujer que no solamente es la madre del Señor, sino la más perfecta discípula. Y es el centro de muchas de las devociones justamente que tenemos en la Iglesia. Entonces, el Papa Juan Pablo II, por poner un ejemplo, porque yo creo que podemos regresar hacia atrás también, si bien hay contextos culturales particulares en los cuales las mujeres
de repente algunas veces no han podido participar, yo creo que la Iglesia ha sido una de las primeras en abrir las puertas a que las mujeres puedan participar desde su feminidad y desde su llamado particular hacia la maternidad, ya sea física o espiritual, a poder aportar en el apostolado de la Iglesia. Sandra, pero si vamos al mismo Jesús, ¿quién fue quien le dio la dignidad a la mujer? ¿Quién fue el que fue el hombre que fue más en favor del feminismo, pero en el feminismo entendido correctamente? Fue Cristo Jesús, que además venía de una cultura que tenía muchísimo de antifeminismo, etcétera, de todas las culturas semitas del Medio Oriente, etcétera. O sea que nuestra raíz y después la madre de nuestro Señor y toda la catequesis de la Iglesia es completamente feminista, pero en el sentido de que la mujer tiene un valor tan importante y tan en dignidad igual que el hombre. Así es. Ajá. Es lo que profesa la Iglesia y ha profesado siempre. Ajá. Así que, ¿qué le dices tú a una mujer que dice, no, Pepeito, en la Iglesia las mujeres no tenemos cupo? ¿Qué le dirías tú a esa mujer que está pensando eso? Pues que descubra su verdadero valor y que descubra su verdadero lugar, porque justamente hacen falta en la Iglesia mujeres que asuman su maternidad espiritual y que asuman su papel en la Iglesia para poder responder no solamente a este tipo de inquietudes, sino para que la Iglesia pueda ser cada vez más misionera y cada vez pueda entregar más y enseñar su verdadero rostro a las demás personas. Tú estás abriendo una, no digo caja de Pandora porque esa es mala, pero tú estás abriendo un aspecto muy importante. Tú dices, la Iglesia necesita a las mujeres. Así es. Y hay lugar para las mujeres. De todas maneras. Y depende de la mujer que quiera realmente encontrar su papel que puede encontrar dentro de la Iglesia católica. Completamente segura. Ese es tu doctorado. Ese no es mi doctorado, esa fue mi licencia. ¿Tu licencia? Sí. Ajá. Sí. Y en concreto en el aporte de Juan Pablo II, ¿no? Pude haber escogido otro papa, pero él yo creo que ha sido uno de los grandes impulsores del tema de la dignidad de la mujer y sobre todo de su misión dentro de la Iglesia. Hermanitas, ya lo saben, después de este programa no me vengan a mí a decir, ay Pepito, no, para nosotros no hay que hacer en la Iglesia. Búsquenlo. Y si les dicen que dónde lo oyeron, díganlo que en EWTN y que Sandra Sato se los vino a decir. Así que ya te metiste en tremendo problema. Yo encantada. Sandra, entonces, antes de que vayamos a unos mensajes que tengo que en un momento ir, haces tu teología y entonces, ¿qué pasa con Sandra? Bueno, he tenido diferentes misiones dentro de la comunidad. Ah, ya estás, para esto ya estás dentro, ya se forma este grupo, esta Sí, en el 91 ya se funda formalmente la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Ajá. Yo entro en el año 93 a formar parte de la comunidad. Y en el año 98 realizo mis compromisos perpetuos, como nosotros los llamamos. Y en el medio de todo ese tiempo tengo no solamente un camino de ir confirmando mi vocación, si bien yo creo que en el corazón yo siempre lo supe desde esa primera encuentro con el Señor, se va confirmando y aclarando ese llamado y teniendo distintas responsabilidades en esta comunidad naciente, ¿no? Oye, chica, pero ya me estás tú volviendo loco. Tú estás hablando de votos y yo no te veo con hábito. Hace un rato te presenté como laica comprometida. Entonces vas a tener que aclararnos esto de votos y de compromiso y de entrar a la comunidad. Y sin embargo, tú sigues siendo laica, o sea, no tienes un orden. Sí. Estás abriéndonos acá ventanas muy interesantes, Sandrita. Sí, yo creo que a veces se confunde un poco. La vocación del laico consagrado es una vocación un tanto novedosa. Efectivamente, yo sigo siendo laica, no soy religiosa. Y lo que realizamos nosotros no son votos, sino son compromisos. No son compromisos de obediencia, de castidad y de comunicación de bienes que tienen como finalidad el vivir lo que se llama la plena disponibilidad apostólica, es decir, estar completamente disponibles para el apostolado de la Iglesia. ¿Cuáles son los 3 compromisos? El celibato, la obediencia y la comunicación de bienes. Ajá, correcto. Y estos son votos temporales y después pasan a ser votos perpetuos. Tú ya, los tuyos ya son perpetuos. Míos ya son perpetuos. O sea, tú ya eres laica consagrada. Así es. ¿Lo entendieron? Yo creo que más claro no canta un gallo. Voy a estos mensajes, pero vamos a regresar porque van a ver qué interesante la proyección de esta chica y cómo ha encontrado realmente su realización tan joven a base de escuchar lo que el Señor quería y decirle al Señor, igual que nuestra Madre María, sí, Señor, fiat, hágase en mí tu voluntad. Vuelvo enseguida con Sandra y con ustedes. No se me mueva de ahí.
compartiendo a Sandra que me encanta esta música andina, música peruana, boliviana, que es profunda esta música. No es japonesa, aunque Japón No. también tiene música muy sentida. muy sentida, ¿verdad? Sí. Sandra, vamos a volver porque estamos en un punto álgido. Laica consagrada. Feliz porque has encontrado tu papel, habiendo dejado todo por el Señor y sirviendo en diversos apostolados. Entonces tú haces tu estudio en teología, ya estás miembro de la fraternidad. Ahora, cuéntanos una cosa, nace la fraternidad y qué proyección, qué carisma tiene la fraternidad, ¿para qué se reúnen y hacen estos votos? La Fraternidad Mariana de la Reconciliación tiene 5 acentos apostólicos, por decirlo digo. La misión es la misión de la Iglesia, ¿no? Evidentemente, es la misión universal de la Iglesia. Pero sobre todo acentuamos 5 acentos. El trabajo con los jóvenes. 5 acentos, podríamos decir 5 apostolados, Sí. llamarlo. Ok. Sí, 5 apostolados, que no son excluyentes, Claro. pero que son 5 acentos apostólicos. El apostolado con los jóvenes, el apostolado con las familias, la defensa de la dignidad de la vocación, de la vida humana, el apostolado con los más necesitados y la evangelización de la cultura. Oye, pues tienen abarcada la... Son varios No les acentos. quedó nada. No, está muy interesante. Vamos a repetirlo. O sea, ustedes trabajan trabajando con jóvenes, Con jóvenes. chicos y chicas, Chicos y chicas, sí. a la familia, La familia, matrimonios y familias como tal. Después a los necesitados. sí. Correcto. Estos son obras de misericordia, se Obras puede de llamar. caridad, sí. Obras de caridad. Después tienes, me mencionabas tú, La defensa de la dignidad de Pro la vida, vida. Sí. defender la vida, que es lo que acabamos de hablar de lo que está pasando en Sí, este sí, país, sí, sí. Dios mío. Ajá. Y después la última La era evangelización de la cultura, evangelización que de la es una de las cultura. cuales yo participo bastante más. A ver, cuéntanos de la evangelización de la cultura. Bueno, la evangelización de la cultura es un concepto que la primera vez lo habla el Papa Pablo VI, que consiste en buscar encarnar el evangelio en la cultura. La cultura como expresión de todo lo humano, que le gustaba mucho decir a Juan Pablo II. A través de diferentes expresiones humanas, ¿no? No solamente expresiones artísticas o expresiones concretas en actividades ¿no? como escribir un libro o como cantar una canción, etcétera, sino que todo lo que es humano de alguna manera es cultura. Te voy a poner un ejemplo, que Sí. quiero que me digas cómo lo podemos evangelizar. En estos días, en estos mismos días que estamos aquí, se está celebrando en muchos lugares el carnaval, que en muchos lugares dicen, esto es una expresión cultural. Esto viene de muy atrás y tenemos el carnaval, pero desgraciadamente, Sandra, como se vive el carnaval en muchos países que le llaman algo una expresión cultural, sin querer ofender, voy a poner ejemplo de Río de Janeiro, en Brasil, que viene de muchísima tradición este carnaval, pero lo que hay dentro de esa cultura o de esa expresión cultural es horrendo, Sandra, vamos a hablarlo. Hay sexo, violencia, pornografía, abuso de alcohol, abuso de... y sin embargo le llaman, esto es una expresión cultural. ¿Cómo podemos nosotros tomar concretamente una expresión cultural como esta y evangelizarla? Claro. Lo que pasa es que lo que sucede en ese tipo de experiencias es lo que se vendría a llamar una anticultura, porque la cultura es algo que responde realmente a lo más profundo del ser humano. Bueno, pero hay gente, te lo digo porque yo lo he oído, hay gente que dice, no, esto es mío, esto responde a mi necesidad. Yo necesito 3 días antes de Cuaresma para darle vuelo a la hilacha, así decimos en México, hacer todo lo que mi carne me pide. Esto es parte de mi cultura, yo lo necesito hacer. Pero eso no responde auténticamente al ser humano, sino que es fruto justamente de la ruptura que genera el pecado. Entonces, Ay, lamentablemente chica. hoy sí tenemos muchas expresiones de lo que Juan Pablo II también llamaba como la cultura de muerte. Es decir, muchas expresiones que manifiestan esa ruptura interior del ser humano plasmadas a través de diferentes experiencias culturales. Pero tú le pusiste ya el cascabel al gato, Sandra. Tú acabas de mencionar la palabra correcta. ¿Estas expresiones anticulturales son consecuencia del pecado, Del pecado. o están impregnadas de pecado? Son consecuencia del pecado. Ajá. Y de alguna manera se expresan en realidades impregnadas por el pecado. ¿Puede un cristiano, puede un católico participar en estas expresiones anticulturales? Yo diría que no. Yo diría que no, y fundamentalmente, no solamente porque es una regla que no se debe hacer, yo diría que no porque no responde a lo que es más auténticamente él mismo. Y no solamente él como cristiano, sino él como ser humano.
¿no? El hombre ha sido creado como imagen y semejanza de Dios para realizarse en el amor, con una serie de valores jerárquicos incluso, que le permiten a él desplegarse, es decir, ser más ser humano, más pleno, más feliz. Todo aquello que vaya en contra de eso es justamente algo que daña su dignidad. Y por lo tanto, deshumaniza al ser humano. Deshumaniza al ser humano. Y por eso es tan importante la evangelización de la cultura, porque transformando las expresiones culturales, también podemos llegar al corazón del ser humano y darle un espacio, un ambiente más propicio a que pueda no solamente convertirse, sino ser realmente un ser humano, ¿no? Con la dignidad tan alta que Jesús le ha comprado a través de su sangre en la pasión y cruz y resurrección. Quiero volver un momento a lo que tú mencionaste de tus abuelos, que yo creo que es muy importante, el testimonio de vida, el efecto que puede tener un testimonio de vida, que muchas veces un testimonio habla más que 1000 palabras. Yo creo que nosotros, muchos católicos, en estos días de tanto pecado y tanta desorden a través de estas pseudo fiestas, creo que un testimonio sería el no participar en esto. En primer lugar, no participar y ser claros. No, esto va contra mis moral, esto va contra mis principios, esto va contra mi relación con Dios. Entonces yo no participo en esto. No condenar, porque ese no es nuestro papel. Pero yo creo que sí nosotros al abstenernos y no participar, como dice Santiago 4:4, ¿no? No puede uno ser el que ama al mundo, no ama a Dios. En cierta forma hay una separación, que no hay el punto medio. ¿Estás de acuerdo, Sandra? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las primeras maneras es no participar, ¿no? Y dar testimonio a través de eso, sabiendo las razones por las cuales uno no participa de unas experiencias como estas, ¿no? Muy bien. Entonces, evangelización de la cultura quiere decir que nosotros debemos impregnar con los valores del Evangelio, sí. Que el principal, tú lo acabas de mencionar varias veces, el amor, impregnar la sociedad. Así es. Llevar los valores evangélicos a nuestras realidades. A las distintas culturas con las diferentes riquezas que cada cultura tiene. Ajá. Yo veo que tú has escrito un libro. Así es. Este libro se llama Al fondo del cañón. Quiero que hablemos un poquito de esto porque es muy interesante cómo en tu caminar ya en esta Sandra feliz, respondiéndole a la vocación del Señor, te ha llevado en algo que yo esto no creo que fue producto de tu estudio teológico, ¿o sí? No, tiene algunos elementos y que son la base, digamos, que viene de mi formación teológica, pero es fundamentalmente una novela. Una novela que tiene como función transmitir un mensaje, pero a la vez ser entretenida, porque está escrita fundamentalmente para jóvenes, pero como te comentaba antes del programa, yo me llevé la gran sorpresa de que muchos adultos la disfrutan mucho. Pero déjame antes de que hablemos del Al fondo del cañón. Tú tienes muchas facetas, Sandra. Teóloga, laica consagrada, trabajando en la evangelización de las culturas. Bueno, y de repente, y esto no lo habíamos mencionado en todo lo que llevamos del programa, resulta que también es escritora. ¿Cómo es que nace en ti el deseo de escribir algo, Sandra? Bueno, en concreto de esta novela, que es mi primera novela, nace a través del deseo de poder ayudar a los jóvenes, por un lado, a descubrir este llamado que Dios nos hace a todos a tener una vocación, ¿no? Ese llamado con el que Dios nos crea, más bien, a tener una vocación en concreto, y a través de esta experiencia de la evangelización de la cultura que te hablaba, de no encontrar en nuestro tiempo mucha literatura católica y cristiana para jóvenes. Sí hay mucha anterior, pero para el joven de hoy es muy exigente, es muy difícil de enganchar, por decirlo de alguna manera simplona, ¿no? Entonces se exigen una literatura ágil, entretenida, para poder leer. Entonces yo me encontré a la hora de querer ofrecer distintos medios a distintos jóvenes con los cuales tengo contacto, algún medio a través del cual ellos pudieran formarse en su fe, que no habían muchos, por lo menos en español. Entonces me decidí a escribir una novela, porque soy una gran apasionada por la literatura también y me gusta mucho leer. Entonces esa fue un poco mi motivación inicial de escribir esta novela del fondo del cañón, ¿no? Ahora, el título es muy sugestivo, Al fondo del cañón.
Y yo entiendo que en español tenemos dos palabras que se usan para cañón. Uno es ese instrumento que se usa en las guerras, que es con lo que se dispara tremendos proyectiles, y el otro es el cañón que tenemos geográficamente, ¿no? Los cañones de las que forman las montañas, los valles y los que... ¿A qué cañón? ¿Cuál es el fondo de qué cañón? A ver. Es el fondo del cañón geográfico. Geográfico. Concreto, entonces no tiene nada que ver con el... No. No son los hombres bala que disparan en los circos. No. Okay. No. Esto parte de una experiencia personal también, pero que yo la uso como símbolo en el libro. Cuando yo tenía 7 años, ¿7? Ajá. Tuve mi primera experiencia de Dios a través de un video que era un documental sobre el cañón el Gran Cañón de aquí de Estados Unidos. ¿Del Colorado? Sí. Sí. Eran unas imágenes que las recuerdo muy vívidamente, donde la cámara sobrevolaba el cañón y iba mostrando la hondura, y me acuerdo muchísimo de un sonido que yo escuchaba al fondo, que ahora entiendo que es el río, pero a mí me parecía que era algo misterioso que me llamaba. Entonces, para mí esta experiencia que yo tuve a los 7 años es una experiencia que refleja de alguna manera lo que es la vocación, que es un llamado que está ahí en el fondo del corazón, que uno tiene que aventurarse a querer lanzarse. Claro, uno le da miedo, ¿no? Y se acerca al borde y dice, esto me puede tragar. Pero en el fondo... Es bien bonita, me gusta tu figura. Vamos, déjame analizarla porque me encanta. O sea, la vocación es como ese ruido que produce allá abajo el río. Yo que diría va por que ese es la cañón. voz de Dios. Es la voz de Dios, por eso. Entonces, a ti te impresionó oír ese sonido y lo que tú querías era captar ese sonido. ¿Qué te decía a ti ese sonido? Sí. Que después vienes allá a identificarlo como es esa voz de Dios. Así es. Qué lindo. Me encanta ahora sí la imagen. Ya ahora entiendo al fondo del cañón. Entonces, he recogido un poco esa imagen como símbolo de lo que le va sucediendo al personaje principal de la novela, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Alessandra. No les voy a decir nada más porque ustedes van a comprar el libro. Así que no sé, nada más Alessandra es la protagonista. Es la protagonista. Así y es. la idea del libro, Sandra, es a través de una literatura actual, juvenil, ayudar al joven a que descubra su propia vocación. Así es. No solo la vocación a la vida consagrada, sino su vocación. Y el encuentro con Dios. Claro. ¿No? El encuentro con Dios y el llamado de Dios que se manifiesta en distintas maneras y en distintos momentos de la existencia de cada ser humano. Ahora, tú dijiste algo también muy interesante. Mucha gente, adultos, han leído la novela y les ha encantado. Sí. Y me imagino que la fueron a leer para ver cómo pueden ayudar a sus jóvenes a definir su vocación, ¿es correcto? Así es. Muchos abuelos han querido leerlo para ver cómo ayudar a sus nietos, o muchos padres lo han leído por querer ayudar a sus hijos. Y han terminado ellos cuestionándose, ¿no? Tengo el testimonio, he recibido, ahora que hay tanta comunicación a través del Facebook y a través del Internet, un mail que a mí me impresionó muchísimo de una señora que vive acá en Estados Unidos y que había leído el libro. Me dijo que el leer la novela le había hecho recordar una experiencia cuando ella de joven quiso ser misionera, cuando estaba en el colegio, y que le había hecho recordar esos anhelos de querer hacer algo concreto con su fe, ¿no? Y de querer volver a encontrar esa primera experiencia de juventud, de encuentro con Dios. Poner su fe en vivo. Así es. ¿Cómo se llama? Gracias por el comercial. Así que hacer algo con su fe, poner su fe en vivo. Así es. Una señora ya mayor. Una señora mayor, sí, de unos 70 y pico años. Déjame de una vez hacerte la pregunta, porque yo sé que ya a este momento conozco muy bien a mis querida familia que nos están viendo. Ya a este momento dicen, ¿dónde yo puedo conseguir al fondo del cañón? Sandra, ¿dónde la gente puede tener acceso rápido al fondo del cañón? Rápido, lo estamos vendiendo ahora en Internet. Si entran a la página web de circuloencuentro.com. Pero lo voy a leer porque están en pantalla, pero la gente de radio lo quiere apuntar. Apúntelo. Es sato @circuloencuentro, todo juntito, circuloencuentro.com. O la página es www.circuloencuentro, todo juntito.com. Entonces, la gente que quiera el libro, que vaya a www. ¿Es correcto? Sí. Circuloencuentro.com. Ahí van a encontrar un link directo a Amazon, donde van a poder encontrar el libro. Esta es tu página. Círculo Encuentro es tu página. Sí. Ok. Abre la página y entonces ahí van a encontrar un link, un paso a esa distribuidora inmensa, la más grande del mundo, creo que es Amazon. Sí. Y ahí está el libro. Ahí está el libro. Está en versión digital
y en versión impresa como esta. Oiga, por Dios. ¿Sabe lo que es versión digital? Que usted lo puede comprar y le llega a su tableta o a su teléfono, Así a su es. cosa. O sea que no tiene ni siquiera que esperar que le llegue por correo, que venga y estar uno sufriendo. ¿Cuándo me llega el libro? Lo puede tener en segundos. Lo puede leer hasta en su computadora. Ajá. Y no voy a decir el precio porque esto es... pero es muy accesible. Sí, sí, sí. La idea es darle la mayor difusión posible. Así que No lo le voy a hemos... decir el precio, pero vale menos de 11 y más de 9. Así que usted saque sus cuentas. Usted se lo gasta en cualquier bobera, por Dios, $10. Y aquí puede usted llevar un instrumento valiosísimo para los jóvenes y también quizá, como tú lo dijiste, para los papás, abuelos o cualquier persona que quiera ayudar a un joven dándole un gran instrumento, cómo encontrar esa voz allá en el cañón, ¿verdad? Así es. Ajá. Y la versión digital es más barata todavía, así que... Ya, esa, búsquela usted ahí. Creo que vale más de 4 y menos de 6. ¿Estoy bien? Sí, está perfecto. Ay, Sandra. Cuéntanos, Sandra, ¿y cuáles son tus planes para el futuro? Yo sé que estás en manos del Señor como laica consagrada en tu comunidad, pero ¿cuáles son tu visión para adelante de Sandra Sato? Bueno, ahorita en concreto es terminar mi investigación teológica. Ah, porque estás en Roma. Estoy en Roma, sí, estoy terminando mi doctorado. Oh, parla Vivo italiano. entre Lima y Roma. ¿Parla italiano? Parlo un po'. Ajá. Qué bueno, porque eso es todo lo que sé. Bueno, entonces tengo esa intención. También participo de la formación de algunos de los miembros de mi comunidad, sobre todo de aquellas que están aspirando y están discerniendo su vocación a ser fraternas. Y Vienes a ser como una maestra de novicias, por decirlo de una manera. más que la formadora, concretamente, les dicto cursos, les ayudo en su formación intelectual. Ajá. Y dirijo una asociación cultural católica que realiza justamente estas labores de evangelización de la cultura en diferentes países donde se encuentra la fraternidad. ¿Y dónde está la base de tu organización? En Lima. Lima, Perú. En Lima, Perú. Sandra, para los chicos y chicas que nos están viendo, ¿en qué les puedes decir, en qué les puedes tú ayudar, Sandra Sato? Bueno, lo primero que yo les diría y que, como te decía, es lo que a mí me ha motivado más, tanto en mi propia vida como al escribir esta novela, es que no le tengan miedo de responder al Señor, que no tengan miedo de escucharlo, porque Dios habla siempre. El problema está que a veces no lo escuchamos o no queremos escucharlo, porque pensamos que nos va a quitar nuestros planes o nos va a quitar alguna cosa que nosotros nos apegamos o queremos mucho. Cuando uno se abre a la voz de Dios, cuando uno se abre a escuchar su plan, realmente uno encuentra un sentido para su vida. Realmente uno encuentra la felicidad que uno en el fondo tanto busca. Y como dice el Papa Benedicto XVI, Dios lo da todo y no te quita nada. Esa sería mi recomendación de corazón, porque es lo que yo vivo, es lo que yo testimonio, es lo que yo he experimentado a lo largo de toda mi vida. Ajá. Y a estos jóvenes y chicos que les acabas de prender este deseo, concretamente, ¿en qué tú los puedes ayudar? En las direcciones que hemos puesto, ¿ustedes podían darles consejería o ustedes tienen sucursales donde la gente puede ir? ¿Cómo pueden recibir ayuda? Bueno, pueden ponerse en contacto efectivamente a través de esta dirección de email. Yo los podría redireccionar, depende del país donde se encuentren, a alguna de las filiales donde estamos. Efectivamente, una de las cosas que hacemos las fraternas es dar consejería espiritual. Así que es uno de los medios, o referirlos a algunas otras comunidades, dependiendo de las inquietudes de cada quien, para que puedan realizar un discernimiento vocacional un poco más serio, ¿no? O sea que hay ayuda. Sí, claro. Hay ayuda. Ayuda hay. Lo que tiene que haber es el deseo de querer abrirse a responder a Dios. Ahí está el punto. Voy a dar más adelante nuevamente las direcciones porque es bien importante entonces que usted, si tiene cualquier búsqueda, aquí están otra vez. Se las voy a volver a dar, Sandra, porque creo que es importantísimo esto. La dirección tuya o donde te pueden escribir o consultar es ssato, eso juntito, ssato, @ y luego junto todo, por favor, círculoencuentro.com. Y para visitar la página de Círculo Encuentro es ¿así le dicen en Perú? Sí. Porque otros le dicen www. Bueno, usted póngalo como quiera, pero que sean www.círculoencuentro.com. Correcto. Correcto. Nos ven muchos papás y muchos abuelos. Los papás y abuelos también pueden recibir en cierta forma
algo de ayuda en cómo ayudar ellos a los suyos? Sí, claro, también. También le podemos dar algunos consejos, algunas orientaciones de cómo poder ayudar a sus hijos, a sus nietos a querer empezar por lo menos a cuestionarse su vocación, ¿no? Ajá. Entonces hay ayuda para todos. Así es. Ajá. Ahora va mi última pregunta, esta es la más seria. Y si hay chicas que dicen, a mí me interesa no solamente recibir ayuda para mi vocación, sino quizá unirme a la fraternidad, ¿qué pasos hay? ¿Cómo pueden ustedes, cuál es la avenida para poder formar parte quizá de la fraternidad? La primera avenida, digamos, yo creo que es el tomar contacto con nosotras para poder tener una conversación y ayudar a discernir ayudar a la persona a discernir su vocación. Nuestra página web de la fraternidad es www.fraternas.org. Así que bien fácil. A ver, despacio, porque esa no la tengo en pantalla, pero apúntela, aunque sea en la mano, y luego se la lava. www.fraternas.org. Sí. ORG. Está facilísima. Ahí en la página dice quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro carisma. Hay fotos, hay testimonios, así que creo que es un buen medio para que por lo menos las personas se enteren de quién es la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y están las direcciones de contacto a través de las cuales pueden ponerse en contacto con nosotras para poder ayudarlas. ¿Y cuántas fraternas hay en este momento ya? En el mundo somos alrededor de 160. ¡Wow! De ese pequeño grupito que empezaron hace 20... Sí, de esas 5 que empezaron hace 25 años. Son ya 100 y pico. Sí. O sea que está dando frutos el árbol. Con la gracia de Dios. Qué bien. Me dicen que han llegado ya una serie de llamadas, que no las hemos tomado para no interrumpirte, de muchas mujeres sobre todo, dándote gracias por lo que estás compartiendo, de la importancia de la vocación, y sobre todo tú tocaste algo que es importantísimo, Sandra, el papel de la mujer en la iglesia. ¿Tienes algún otro mensaje que le quieras dar a la mujer realmente de esta apertura en la iglesia para la mujer, por favor? Bueno, yo pienso que principalmente una cosa que nos define como mujeres es la maternidad. La maternidad física y la maternidad espiritual. Yo experimento una manera de encontrarme conmigo misma en la maternidad espiritual, y esa es una manera muy particular del amor, que implica el cuidado de la vida, la educación, la formación y el velar porque el ser humano crezca de acuerdo con su dignidad. Creo que la misión principal de la mujer en la iglesia está en que seamos mujeres de oración, mujeres que sepamos encontrarnos con el Señor para poder transmitirlo a través de nuestra maternidad espiritual a cada una de estas personas que pueden ser nuestros hijos espirituales, no importa la edad. Uh-huh. Esta imagen que tengo yo aquí hoy, ¿qué te dice? Bueno, esta es Nuestra Señora de la Reconciliación, que es una virgen, una advocación, perdón, a la cual mi comunidad le tiene muchísima devoción. Que es una mujer justamente que está señalando su corazón, que es un corazón rodeado de rosas blancas que significan la pureza, con el fuego ardiente del Espíritu Santo, y la espada del dolor, que es la mujer que no le teme al sufrimiento porque es una mujer de fe, y que por el otro lado, con su otra mano, está extendida, acogiéndonos como madre para que podamos vivir ese camino de radicalidad del Evangelio. O sea que aquí tenemos, en esta pequeña imagen, tenemos una tremenda teología. Una lectura, una lección de vida cristiana sumamente apelante para nuestros días, y para mí un testimonio constante de quién debo ser, ¿no? Sandra, el tiempo se nos ha ido. Tú estabas sufriendo con 1 hora de tiempo, tendríamos mucho más que dar para hablar. Yo les voy a dar ahora nuestro YouTube, donde van a encontrar ya muy pronto esta entrevista para que la copien y la pasen y la repasen. Es youtube.com, luego la famosa diagonal, de arriba abajo, de izquierda a derecha, EWTN Español. No me trabé la lengua. No ponga español con N porque no va a ningún lado. Tiene que poner, el YouTube no habla español, tiene que ponerle EWTN.español. Sandra, déjame ahora animar a las personas. ¿Le ha gustado a usted este programa? Que podemos traer personas tan valiosas como Sandra a ustedes. EWTN quiere ser el esplendor de la verdad y brindarle estas maravillas de testimonios. Apóyenos con su donativo económico, lo necesitamos. Vaya usted a la página ewtn.com, así de fácil. Al abrirlo usted va a encontrar cómo apoyar esta obra. Con su oración, por supuesto, para que sigamos adelante, sobre todo en este momento de esta defensa contra esta ley malvada, y también para que podamos continuar adelante por los años que Dios quiera,
teniendo esta maravilla de traer historias tan hermosas de la vida real como ha sido hoy la vida de Sandra Salo. Sandra. Pepe, te agradezco mucho por esta oportunidad y espero acompañarlos esta gran obra de WTN con mi oración y con el testimonio de poder haber participado en ese gran apostolado que ustedes realizan. Sandra, yo creo que los agradecidos somos todos los que hemos tenido la dicha de conocerte hoy y de haber tenido este rato tan lindo de compartir. Yo creo que ustedes también, como yo, han quedado encantados de la vida. Bueno, si Dios nos concede una semanita, no pida más, una semanita más de vida, aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora por esta nuestra queridísima EWTN. Mientras tanto, que la paz de Cristo quede con ustedes. Hasta entonces.